hubiera consternación de las gentes por la confusión que causará el ruido del mar y de sus olas, secándose los hombres por el temor y recelo de las cosas que sobrevendrán a todo el universo, porque las virtudes de los cielos se bambolearán, y entonces verán al Hijo del Hombre venir sobre una nube con gran poder y majestad. Cuando comenzaren pues a cumplirse estas cosas, mirad levantad vuestras cabezas, porque se acerca vuestra redención. Y les dijo este signo: ved la higuera y todos los árboles, cuando producen ya de sí el fruto, sabéis que está cerca el verano. Así también, cuando veáis que sucedan estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. En verdad os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto se cumpla. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pueden sentarse. La epístola tomada la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, sabed que es ya hora de despertar, porque ahora está más cerca la salud que cuando comenzó a creer. La noche pasó y llega el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. Caminemos como de día honestamente, no en glotonerías y embriagueces, no en sensualidades y disoluciones, no en penitencias y envidias, en pendencias y envidias. Antes bien, revestidos de nuestro Señor Jesucristo. En el Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena de gracia, Dios es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hablando de la ocasión del domingo de hoy, primer domingo de Adviento, lo primero que nos llama la atención es el porqué del Evangelio. La semana pasada, en el domingo de la semana pasada, nosotros tuvimos la conclusión del año litúrgico. El último domingo de Pentecostés es el comienzo de la última semana del año litúrgico. Nosotros sabemos muy bien que la iglesia no se rige por el calendario civil, tiene un almanaque propio, es el año litúrgico. Es normal, es natural que la iglesia quiera terminar el año con el evangelio del fin del mundo, de cuando nuestro Señor Jesucristo restaurará a todas las cosas. Pero ¿por qué poner el mismo evangelio al comienzo del año? Nosotros comenzamos el año litúrgico con la preparación para el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Los 4 domingos de Adviento preparatorios para celebrar la Navidad. Ahora bien, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, su encarnación, no tiene otro fin que la redención del género humano. Es la condonación de Dios Padre, de su propio Hijo, para redimir al mundo. Por eso Jesucristo se hizo hombre y murió por nosotros, para salvarnos. Entonces la iglesia comienza el año litúrgico con el evangelio del fin del mundo, porque solamente en el fin de los tiempos es cuando se concluirá la obra magna de la redención, porque nuestro Señor Jesucristo vino a redimir a los hombres. Un hombre es la unión de alma y cuerpo. El alma no es un hombre, el alma es un alma. El cuerpo no es un hombre, el cuerpo es un cuerpo. De hecho, el cuerpo sin alma no es un hombre, es un cadáver. La redención de nuestro Señor Jesucristo tiene que producirse tanto en nuestra alma como en nuestro cuerpo. Solamente sabemos que la única que tiene esa redención completa en su esencia es la Santísima Virgen María, que justamente hoy conmemoramos el día de su Madre Milagrosa, que representa precisamente su Inmaculada Concepción. Pero si bien la Virgen es inmaculada, ella sí es redimida. Ella es inmaculada porque fue redimida por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Es verdad, la Virgen no cayó
en el pecado para después ser sacada de allí. La redención de la Virgen es singularísima. Ella fue prevenida antes de que fuera posible caer en el pecado, concebida sin pecado original por los méritos de Jesucristo. Y por esa inmaculada concepción, ella está en el cielo en cuerpo y alma. Tiene la redención completa en su ser. Pero nosotros, que sí nacimos con el pecado original, solamente vamos a adquirir esa redención completa cuando resucitemos con nuestro Señor Jesucristo para vivir con Él por toda la eternidad. Ese es el sentido del por qué comienza la Iglesia el año litúrgico con lo que va a ser el final del mundo, la idea de la redención. Y esa idea de redención, por supuesto, está figurada en esa frase pragmática con que San Pablo concluye el epístola de hoy: revestidos de Jesucristo. Nosotros debemos transformarnos en otros Cristos. Recuerden esa palabra para la conclusión del final: revestidos de Jesucristo. En todo lo que rodea el tiempo del Adviento, hay algo que une a tres personajes muy principales en el asunto del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuáles son esos personajes? Esas personas que tienen una ligación, un ligamento, un vínculo entre sí. El profeta Daniel, el sacerdote Zacarías y la Santísima Virgen María poseen algo en común. Esas tres personas tuvieron la gracia de recibir la aparición del ángel San Gabriel. Esas tres personas. Ese mismo ángel vino a anunciarles a esas tres personas el nacimiento de nuestro Señor, ese ser que debe revestir a nuestra esencia, en el cual debemos transformarnos. El profeta Daniel, el capítulo 9 de su libro, allí es donde él mismo narra cuando el ángel San Gabriel le anuncia a él mismo que pasarían 70 semanas hasta el nacimiento del Redentor, hasta el nacimiento del Mesías. Recuerden eso. Al sacerdote Zacarías se le aparece el ángel San Gabriel para anunciarle el nacimiento de su propio hijo, que sería el precursor del Salvador de las naciones. Guarden ese dato. Y como sabemos muy bien, el ángel San Gabriel es quien ha anunciado a la Santísima Virgen María que ella, si consentía, sería la Madre de Dios y que ese hijo que nacería de ella sería el Salvador del mundo, sería llamado Hijo del Altísimo. El ángel San Gabriel es enviado a esas tres personas santísimas para comunicarles el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Bien? Pero no es la aparición de San Gabriel lo que produce un vínculo entre esos tres personajes: profeta Daniel, sacerdote Zacarías y la Santísima Virgen María. Lo que los une es ese revestimiento de nuestro Señor Jesucristo en la virtud de la humildad. Cuando Jesucristo quiso ponerse como ejemplo, Él podría haber dicho: aprended de mí, que soy la sabiduría encarnada. O podría haber dicho: aprended de mí, que soy Dios y hombre verdadero. Podría haber dicho cosas de su grandeza, pero quiso decir de lo más grande que puede ser, que es ser humilde. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Fíjense la gran importancia y la virtud de la humildad, que el mismo Jesucristo, al ponerse por ejemplo, eligió la virtud de la humildad. Y es la virtud de la humildad el vínculo de esos tres personajes. El profeta Daniel, para el que no lo sepa, fue un hombre del pueblo hebreo que vivió cautivo en Babilonia, pero vivía como un magnate, vivía como una especie de reyesuelo.
Él era un hombre que vivía entre riquezas, entre delicias, pero lloraba, sufría y hacía penitencia por su pueblo. Eso sí que es un acto de humildad, por supuesto. El que está elevado a una gran dignidad y se rebaja por el bien de sus hermanos, está practicando la humildad, por supuesto. El sacerdote Zacarías, ¿qué le pasó? Cuando el ángel San Gabriel le anuncia el nacimiento de su hijo, él lo duda, porque él era un hombre mayor, su mujer también entrada en años, y él por un instante duda de que se cumpliría la palabra del ángel. Fue castigado, como sabemos muy bien, que quedó mudo, no pudo hablar. ¿Y dónde vemos la humildad que él tuvo? En la aceptación del castigo. Él reconoció su falta y cómo merecía aquel castigo. Y cómo nosotros concluimos que reconoció su falta y reconoció que merecía ser castigado. Porque cuando abrió su boca, se puso a alabar a Dios. Consta en las palabras de la Escritura, el Evangelio de San Lucas. Y abriéndosele la boca, se puso a alabar a Dios. No reclamó del castigo, sino que lo aceptó humildemente. Llegando a la tercera y principal persona de ese grupo de 3 personas, no hace falta hablar más de la humildad de la Santísima Virgen María, reina de los humildes, que siendo elevada a la mayor dignidad que el hombre puede ser elevado, que es ser la Madre de Dios. ¿Entienden? La mayor dignidad que la naturaleza humana puede asumir es ser la Madre de Dios. Cuando ella aceptó esa maternidad, que dijo de sí misma: soy la esclava, la sierva de Dios. Elevado a gran dignidad, practicando la humildad. Entonces, si nosotros queremos tener el espíritu del Adviento, del revestirse de Cristo, escuchemos sus mismas palabras, que al ponerse, por ejemplo, se pone como el ejemplo de la humildad. Esas personas que hacen parte principal en su nacimiento, ¿cuál es su vínculo? La virtud de la humildad. Reconocer nuestros errores, no para seguir en ellos, sino para corregirnos de ellos. Ser humildes es lo único que cautiva el corazón de Dios. Lo único. Lo enlazamos, lo atrapamos, lo encarcelamos con la humildad. Porque Dios es como un león indomable. Nadie lo puede sostener por la fuerza, pero sí por el amor. Y el amor se muestra en la humildad. Vamos a pedir a la Santísima Virgen María que nos dé la gracia de entender en la práctica lo que significa aprender de Jesucristo, ser mansos y humildes de corazón. Ave María Purísima. Padre